Como seres humanos, tenemos dos opciones para optar en esta vida. La primera opción es el de hacer las cosas a nuestra manera, el cual sin duda nos llevará a la perdición y muerte eterna. Y en la segunda opción es el de rendir completamente nuestra vida a Dios. Esta decisión la tomamos cuando llegamos a comprender que la primera opción no nos lleva a ninguna parte y que Dios nos ofrece la oportunidad de comenzar una nueva vida en victoria gracias al sacrificio vivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios abre las puertas a una nueva existencia. Primero, Dios quiere operar una transformación en nuestra vida. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 31, nos dice la palabra del Señor: «Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?». La aplicación de esta palabra a las transgresiones puede explicarse a partir del hecho de que ellas se expresan en su mayor parte en los ídolos y en las imágenes idolátricas que ellos mismos han hecho. A continuación, dividiremos este punto en dos partes. Primero, Dios promete un nuevo corazón y segundo, Dios promete un espíritu nuevo. Entonces, como podemos ver, el ser humano no puede ciertamente crear por su poder ninguna de estas cosas, un corazón nuevo y menos aún un espíritu nuevo. Dios es el único que puede darlos. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: «Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne». No obstante, una persona puede y debe volverse a Dios a fin de que de ambas cosas, tanto su corazón como su espíritu, queden renovados por el poder del Espíritu de Dios. Las personas que tengan un cambio en su forma de pensar y se comprometan de todo corazón en la fe de nuestro Señor Jesucristo serán salvados. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Dios no manda lo que nosotros no podamos hacer. Dios nos amonesta que hagamos lo que está en nuestro poder hacerlo, y asimismo también oremos por lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Las ordenanzas y los medios están designados. Se dan promesas y órdenes para que los que deseen este cambio puedan buscarlo en Dios. Segundo, Dios no quiere la muerte de ninguno de sus hijos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 32, nos dice la palabra del Señor: «Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis». Dios no se complace en la muerte del que muere ni en el juicio. Es por eso que Dios exhorta que se aparten de sus caminos y puedan vivir. Entonces, si renunciamos a la dirección que lleva nuestra vida de pecado y nos volvemos a Dios, Él nos dará un nuevo rumbo, un nuevo amor, que es el amor de Dios, y nos dará también el poder para cambiar. Por tanto, usted puede comenzar por la fe, confiando en el poder de Dios para cambiar su mente y su corazón. Finalmente, debe decidir vivir cada día bajo el control de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24, nos dice la palabra del Señor: «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Dios no se complace en castigar al culpable, todo lo contrario. Dios quiere que todos se arrepientan. Prestemos atención a que esta frase final nuevamente pone en manos del pueblo la decisión de la vida o no. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 42, nos dice la palabra del Señor: «Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros». Dios llama al hombre a tomar la decisión de cambiar. Primero, es una decisión personal. Dios no nos obliga.
Una generación no está predeterminada para el juicio o para la bendición. El hombre malo sería salvo si se apartare de sus malos caminos. Esta consideración ha de producir aversión al pecado y ha de ir acompañada de una sincera conversión a Dios y al deber. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 28, nos dice la palabra del Señor: porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Por tanto, el que se vuelve del pecado a Dios hace vivir su alma. Un pecador que vuelve arrepentido es consciente de su futura obediencia a Dios. Segundo, la decisión implica asumir nuevos principios de vida. Por tanto, Dios honra el verdadero arrepentimiento y la fe genuina. Es interesante notar que el profeta presenta la clave del auténtico arrepentimiento. El profeta Ezequiel afirma aquí su proposición de que Dios honra el verdadero arrepentimiento y la fe genuina. Tercero, la decisión implica asumir nuevos principios de vida. Como podemos ver, las personas impías que pasan al arrepentimiento y se convierten, teniendo así temor de Dios, vivirán. En cambio, las personas que en un inicio fueron justas, pero que se vuelven al mal, éstas morirán espiritualmente. Entonces, como podemos apreciar en este versículo 21, nos da una excelente definición del verdadero arrepentimiento basado en la fe e implica dos etapas. Primero, un alejamiento del pecado y segundo, una determinación de obediencia leal a Dios. Dios borra nuestros pecados por siempre. Primero, los pecados quedan en el pasado. Como podemos ver, incluso dentro de una generación o dentro de una vida individual, el pasado no determina necesariamente el presente o el futuro. El profeta Ezequiel expone aquí su propuesta de que Dios honra el verdadero arrepentimiento y la fe genuina. Entonces, una persona que se arrepiente verdaderamente es capaz de dejar en el pasado la culpa del pecado. Dios lo borra de su historial. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios perdonará y recibirá a toda persona que se aleje del pecado con un verdadero arrepentimiento de corazón y fe, independientemente de los pecados pasados que haya cometido. La palabra de Dios nos dice, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, se abre hoy una nueva oportunidad. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no es vengativo y no se complace en juzgar a los malvados. Dios es justo pero amoroso. Dios es justo pero misericordioso. Para nuestro Señor Jesucristo, el juicio es una necesidad, pero lo que le complace es el arrepentimiento de los pecadores, porque le permite poder perdonar y restaurar. Por tanto, Dios responde a la fe y al arrepentimiento. Cuando las personas pecadoras se acercan a Dios de corazón y tienen un verdadero arrepentimiento, Dios perdona. Cuando los temerosos de Dios se arrepienten de sus pecados, Dios perdona. El verdadero arrepentimiento implica la confesión por nuestros pecados, sentir un dolor por el pecado, deseo de purificación y restauración. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de perfecta justicia. Su amor perfecto hace que sea misericordioso con aquellos que reconocen sus pecados y se vuelven a Él, pero no puede pasar por alto con los que pecan voluntariamente. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La gente malvada muere tanto física como espiritualmente.
Dios no se goza con la muerte de ellos. Dios prefiere que se vuelvan a Él y que tengan vida eterna. Del mismo modo, nosotros no debemos regocijarnos por las desgracias de los inconversos. En vez de eso, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traerlos a la fe. Dios nos insta a permanecer en el camino de la justicia. Primero, es necesario seguir el camino de Dios y no nuestros propios caminos. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 24 al 25, nos dice la palabra del Señor: Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel: ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Como podemos ver, en esta parte comienza y termina con la respuesta de Dios a las acusaciones de injusticia. Es posible que un hombre se aparte de Dios y regrese a una vida de pecado y egoísmo, en la cual no tenga una relación apropiada con Dios. Entonces, como dice el profeta Ezequiel, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por tanto, como vemos, son personas que no miden sus propias acciones, sino que actúan según su propio placer y voluntad. Dios actúa conforme a un principio claro: los malvados son castigados y los justos son recompensados. Como Dios es justo, su justicia exige un juicio para los que desobedecen su ley. Una típica respuesta infantil ante el castigo es afirmar: Dios no es justo, pero en realidad Dios es justo. El detalle es que nosotros hemos quebrantado las leyes. Debemos tener en cuenta que no es Dios quien debe vivir de acuerdo con nuestras ideas de justicia. Todo lo contrario, nosotros debemos de vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Segundo, los creyentes son advertidos del castigo de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículos del 27 al 28, nos dice la palabra del Señor: y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Como podemos ver, aparte de su propósito correctivo, el castigo es una evidencia de la verdadera fe. Si una persona peca y no es castigada, esa persona es ilegítima y no es un verdadero creyente. El profeta Ezequiel nos habla que todas las personas perdidas y salvadas por igual pueden evitar el juicio de Dios por el pecado. Tercero, ante Dios responderemos por nuestros hechos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 30, nos dice la palabra del Señor: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Dios deseaba liberar, pero traería el juicio si era necesario. Las personas que cambiaran su forma de pensar y se comprometieran de todo corazón en la fe al Señor serían salvados. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Asimismo, aquí tenemos un milagro de la divina misericordia de Dios. La gracia y la paciencia de Dios se prolonga todavía, terminando así con una invitación al arrepentimiento y con una promesa de perdón a los que se arrepientan. Por tanto, las personas deben tener un cambio de vida. Asimismo, debemos entender que esto es obra de Dios en nosotros y no algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta, pues lo realiza el Espíritu Santo.
Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Dios perdonó nuestros pecados, nos abrió las puertas a una nueva vida en santidad. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, nos dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos ver, Dios no nos obliga, simplemente nos deja ese regalo de la salvación por gracia para que nosotros lo recibamos. Una vez que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador en nuestro corazón, es necesario que permanezcamos fieles en sus caminos. La palabra del Señor nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36, nos dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados hermanos, el mundo se encuentra ya en lo que la Biblia lo llama principio de dolores, y estamos a puertas de la venida del Señor. La gracia ya está llegando a su fin. En este nuevo año 2025 que ya se avecina, les animo a buscar más de Dios. Él te está esperando. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que cada día podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Y asimismo, le agradecemos porque usted nos ha acompañado a lo largo de todo este año 2024 y porque este año 2025 usted estará ahí con nosotros, Padre. Gracias le damos, Señor Jesucristo, porque podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Usted ha estado con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestra vida. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.